Dios les bendiga. Oiga, se fue todo el mundo. ¿Qué pasó? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana Dios me da el privilegio de poder predicar. Así de que le pido al Señor de que en su misericordia pueda traer palabra que pueda edificar, que pueda endechar, que pueda cambiar y que pueda bendecir. Amén. Cierre sus ojos conmigo por un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios del cielo, por la oportunidad que nos das de escucharla, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de poder asimilarla, Dios, y que esta palabra pueda traer bendición a nuestras almas. Yo te pido en el nombre de Jesús que mientras tu palabra es predicada, produzca, Dios del cielo, el efecto por lo cual es enviada en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, y que produzca vida, Dios de gloria, Señor, que sane, Dios del cielo, al enfermo, que liberte al cautivo, Dios de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Seguimos con la secuencia del libro de Jonás, y hoy se me ha asignado a mí predicar sobre el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo puede buscar ahí en su Biblia, en su celular. Jonás capítulo 3. Jonás usted lo encuentra, si usted se ubica en el Nuevo Testamento, si no la tiene en el celular, empieza desde Mateo para atrás y va a encontrar Zacarías, va a encontrar Malaquías, va a encontrar Ageo, va a encontrar Miqueas, y ahí va a encontrar a Jonás. Si le hace de para atrás, amén. Cuando lo encuentre usted me dice amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró? Gloria a Dios. Quiero centrarme en un versículo para darle inicio a la enseñanza de esta mañana. Quiero que lea conmigo el versículo número 10. Jonás capítulo 3, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Voy a repetirlo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Leyendo el libro de Jonás, o mejor, ¿dónde nace esta expresión? ¿Dónde nace esta expresión que dice y vio Dios lo que hicieron? El libro de Jonás relata la historia de un hombre que Dios le da una palabra, que Dios le da una misión. Aquella misión era ir y hablarle a un pueblo que quizás era de dura cerviz. Aquella misión era ir y proclamar que el Dios que habitaba en él era grande y que tenía poder para transformarles. Todos hemos leído la historia en el colegio, en la escuelita nos la contaban. Lo que sucedió con Jonás. Jonás recibe esta palabra, Dios le habla por primera vez. Diga conmigo, primera vez.
Siempre Dios habla por primera vez. Y Dios le habla a Jonás y le da esta asignación: ve y dile a Nínive que se arrepienta. Pero no sé qué había en el corazón de Jonás. Y lo que había en el corazón de Jonás lo impulsó a correr lejos de la voluntad de Dios. Lo impulsó a correr tan lejos como pudiera. Textualmente dice la escritura que Jonás quería huir de la presencia de Dios. Pero huir de los problemas es fácil. Huir de cualquier persona es fácil. Pero huir de la presencia de Dios es imposible. Diga conmigo: imposible. Jonás quiso huir de la presencia del Señor. Y mientras trató de huir lejos de la presencia de Dios, esto se le formó un caos impresionante. Pues se le vinieron los problemas más grandes de su vida. Se le vinieron las cosas más terribles de su vida. ¿Por qué? Porque intentó esconderse de la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana que cuando intentamos escondernos de la voluntad de Dios, que cuando intentamos escondernos del propósito que tenemos para con Dios, es entonces cuando vienen los problemas. Es entonces cuando todo se vuelve adverso. Es entonces cuando se levanta la mar y cuando se levantan los peces para tragarnos. La única opción para poder correr de eso es volver a la presencia de Dios. Y dice en el capítulo 1 que Jonás huyó para esconderse. Dice también textualmente que cuando se montó en esa barca, el mar se embraveció. Textualmente dice que la gente empezó a hacerle la vida imposible porque no entendían lo que estaba pasando, y el único culpable era Jonás. También dice textualmente que Dios había, escúcheme, porque hay cosas que creemos que es el diablo y no es el diablo, es Dios. Dice que Dios había preparado un pez para que lo tragase. Y si somos cristianos y si somos creyentes, nos preguntamos: ¿pero por qué Dios permite eso? Y dice que huyó y el gran pez lo tragó. Y después fue y lo escupió, lo vomitó allá donde él no quería ir. Es entonces cuando vienen sentimientos encontrados. Es entonces que cuando, como hombres y mujeres que buscamos a Dios, nos hacemos preguntas y no encontramos las respuestas. Es entonces el tiempo en donde Jonás empezaba a meditar. Es entonces el tiempo en donde Jonás empezaba a sacar cuentas y a preguntarse el por qué y no a decir para qué. Es entonces cuando Dios lo visita por segunda vez. Diga conmigo: Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Yo voy a repetir eso, porque nosotros los hombres y las mujeres que buscamos a Dios, siempre vamos a experimentar de Dios una segunda oportunidad. No, nadie me entendió eso. No, yo voy a repetir eso. Siempre los que buscamos a Dios vamos a encontrar en Dios siempre una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitan una segunda oportunidad? Levánteme la mano a que solo el que dice: yo necesito una segunda oportunidad. Yo necesito 3, 4, 5, 6, 10 oportunidades más.
porque soy un hombre con muchos defectos, porque soy un hombre que le fallo a Dios, porque soy un hombre como Pablo cuando dice el mal que hay en mí. O sea, cuando quiero, termino haciendo lo que no quiero hacer. Ese soy yo. Termino haciendo aquello que le digo a Dios jamás lo haré y lo hago. Ese soy yo. Yo no sé usted, pero ese soy yo. Entonces necesito 10, 20, 30, 40 y 50 oportunidades más. Entonces encontramos ahora a Jonás debatiendo, preguntándose el por qué. Y dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 3, Dios le habla por segunda vez. Mire lo que dice. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Cuando estaba destruido, cuando estaba sin motivos de seguir hacia adelante, cuando estaba sin ganas de volverse a levantar, cuando estaba casi que pereciendo espiritualmente, cuando estaba quizás al final de su carrera, cuando estaba con todos los argumentos posibles para decirle a Dios que no, viene Dios y lo visita. Viene Dios y le dice, levántate otra vez. Viene Dios y le dice, es que todavía sigo creyendo en ti. Hay alguien en esta mañana que necesita escuchar que Dios todavía sigue creyendo en ti. Hay alguien en esta mañana que necesita escuchar de parte de Dios, levántate de nuevo. Vuelve a creer en Él. Vuelve a creer que el Dios que te llamó tiene el poder para levantarte. Hay alguien aquí que necesita entender que Dios no ha dejado de creer en ti, que Dios no ha dejado de confiar. Pues este Jonás quizás se encontraba caído en el suelo por A o por B. Quizás habían sucedido cosas personales. Quizás su orgullo había sido confrontado. Quizás estaba ardido en su corazón para con Dios, porque no entendía por qué tenía que salvar a un pueblo de dura cerviz. Pues Nínive era una ciudad que hacía parte de Asiria, y habían sido malos. Habían tenido choques con el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Y lo que no le cabía en la cabeza a Jonás era que Dios, en vez de matarlos, acabarlos, aniquilarlos, le enviara una palabra donde les dijera que los podía salvar. ¿Por qué Dios los prevenía? ¿Por qué Dios no los acababa? Mi hermano, es que esto no se trata de lo que yo quiera o lo que yo piense para con Dios. El de la misericordia es Él. Dios salva a quien quiere, cuando quiere, donde quiere. No se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Él. Lo que Dios también quería que Jonás entendiera era que a Dios no le conmueven nuestras historias, que Dios no se iba a poner a llorar por todo lo que le había sucedido a Jonás, que Jonás no podía conmover a Dios con la gran historia que tenía y los grandes argumentos, que Jonás no le podía decir a Dios, Dios, es que me tragó un pez, es que me lanzaron del barco, es que casi me ahogo, es que los ácidos del gran pez
que me tragó, me pelaron, me quemaron. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que usted y yo tenemos una asignación de parte de Él y que como sea tenemos que cumplirla. Usted sabe las veces que le he dicho a Dios que no quiero predicar más. Usted sabe las veces que me ha costado llorando diciéndole a Dios: no más, no predico más. No le hablo a nadie más del Señor. No le testifico a nadie más. Pero cuando voy y me acuesto, vuelve y me visita. Cuando le he dicho 1000 veces que no, mi hermano. Cuando le he presentado a Dios una lista larga de todos mis argumentos para decirle que no. Cuando le he dicho: Dios, quítame la vida. Pero vuelve y me visita. Vuelve y toca mi puerta. Vuelve y me dice: levántate de nuevo. Vuelve y me dice: sabe, en estos días me pasó algo. Iba yo en carro. Le acababa de decir a Dios: no predico más. Hermano, usted sabe qué es eso. Decirle una batalla interna. Cuando sientes que llegas al final del camino. Pasé por el lado de una persona y sentí esa voz que me dijo: háblale, y dije no. Y no le hablé. Enojado. Sin entender a Dios y sin entenderme yo. Pasé por enfrente de otra y sentí la misma voz que me dijo: háblale, y le dije no. Y no le hablé. Pero se me montó alguien en el carro. Coloqué una alabanza a muy poquito volumen. Y esa persona empezó a decirme que había ido a una iglesia, que había estado apartado de Dios y ya no aguantando más. Le dije: pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. No le dije más. No quería hablarle más tampoco. No quería que se diera cuenta que yo era cristiano. Y este hombre empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y lloró incansablemente. Y Dios me dijo otra vez: asignación. Y yo le dije a Dios: tengo 1000 defectos y no quiero. Y no es por mis defectos, es porque no quiero. Y Dios me respondió: no me importa si quieres o no quieres. Ahora, ¿cómo me escapo de esto? ¿Cómo huyo? Antes de venir a este lugar, Dios me dijo que había gente que no iba a venir, pero que los trajo. Porque necesitan escuchar que no se trata de ellos, se trata de Él. Y que la asignación de Dios se cumple porque se cumple. Con todo y defectos, con todo y no querer, con todo y el estar sin ganas, con todo y esto, Dios seguirá siendo Dios.
seguirá sentado en su trono. ¿Sabe? Yo quiero terminar con esto. Tengo 30 puntos aquí, no los voy a tocar. Jonás terminó haciendo siempre lo que quería Dios. Como hijos de Dios, sí, a veces o en muchas ocasiones queremos hacer lo que a nosotros o lo que nosotros queremos hacer, pero sabe, siempre se termina haciendo lo que Dios quiere. Gústenos o no, siempre Dios terminará haciendo su voluntad. En el versículo 4 usted va a encontrar, yo diría, el centro del asunto del mensaje. Y es que en el versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sucedió entonces que esto se convertía en una doble oportunidad. Diga conmigo, doble oportunidad. La oportunidad para Nínive, la oportunidad de que Nínive entendiera que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Esta era la oportunidad para que este pueblo entendiera que el Dios de sus enemigos, escúcheme, que el Dios de Jonás también podía tener misericordia de ellos, aunque ellos se hubiesen portado mal. La oportunidad que tenía Nínive para conocer a un Dios grande y poderoso. Pero la otra oportunidad era la de Jonás. La oportunidad que Jonás, para que Jonás entendiera, escúcheme, que aunque con todo y defectos, que aunque con todo y problemas, que aunque con todo y adversidades, Dios podía volverlo a usar. Dios podía, aleluya, darle una palabra para traer cambios sobre alguien. Esto se convertía en una doble oportunidad. Jonás entendió y se levantó. Y cuando se levantó, o sea, ya no tenía argumentos para decir: ahora corro y me voy. Ya había experimentado lo que sucedía cuando uno huye de Dios. Y yo no sé si soy el único, pero he experimentado cosas tremendas cuando huyo de Dios. ¿Habrá alguien aquí también que haya dicho: no, yo me escondí de Dios y me fue bien? Levánteme la mano el que le fue bien. Cuando se le escondió a Dios, cuando sacó todos los argumentos habidos y por haber y dijo: sensacional, ahora estoy mejor. Levánteme la mano. Los que dijeron: no, yo me voy ahora. Pregúnteme si no se le cerraron quizás las finanzas, si no vino enfermedad, si no vinieron problemas o dificultades. Entonces ahora Jonás aprendió la lección y no tenía de otra sino levantarse e ir a cumplir la voluntad de Dios. Mi hermano, es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. No, ni un amén. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Dios bendiga a la hermana. Dios te bendiga, hermano. Que el Señor esté contigo. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y menos cuando priman nuestros propios intereses. Y menos cuando tengo todas o todos los argumentos del mundo. Y menos cuando estoy lleno de cosas en mi cabeza y trato de hacerle entender a Dios que yo soy el bueno de la película. Dice que era Nínive
camino de 4 días. Y dice que él recorrió camino de un día, o sea, le faltaba mucho. Le faltaba demasiado. No era fácil. Si por las cosas que hemos pasado hasta hoy creemos que ha sido duro, escúcheme, no lo crea. Y como dice el pastor, vienen cosas peores y terribles. Pero hay que darle gloria a Dios por las cosas que nos ha permitido vivir hasta hoy. ¿Sabe por qué? Porque son la mejor universidad que tenemos. ¿Por qué? Porque ya llevamos camino recorrido que otros todavía no han pasado por. Ay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Ahora sí quiero empezar a predicar bajo el título La predicación que conmueve. Esa era la introducción. Jonás, después de tantas negativas, Jonás, después de tanto decir que no, Jonás, después de ver tantas cosas, recibe esta palabra: levántate. Y ese levántate era un levántate aunque fallaste, levántate aunque huiste, levántate aunque te escondiste de mí, levántate aunque te conozco que reniegas de día y de noche de mí, levántate aunque has llorado hasta el cansancio, levántate aunque has escuchado críticas, levántate aunque has escuchado negativas, levántate aunque te hayan cerrado la puerta en la cara, levántate aunque hayas sido malo y perverso, levántate aunque tengas todos los argumentos, levántate en este día. La palabra que Dios traía sobre este hombre era: levántate. La palabra que yo traigo en esta mañana de parte de Dios para ti es: levántate de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Jonás fue conmovido. Nínive también fue conmovido. Ambos fueron conmovidos. Ambos fueron testigos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y siempre se cumple el propósito por el cual esta palabra es enviada. La pregunta del millón en esta mañana es: ¿qué argumento tan fuerte tengo yo como para decirle a Dios por segunda vez que no? ¿Qué argumento valedero tengo yo para decirle a Dios: jamás lo seguiré haciendo? Yo me senté a analizar esto en mi vida y saqué una libreta y empecé a anotar por todas las cosas que Dios me ha permitido pasar. Y empecé a anotar y empecé a sacar conclusiones. Y anoté en ese cuaderno argumentos que si yo se los cuento a cualquier otra persona me va a aplaudir y me va a decir: usted tiene la razón. Pero cuando llegué con esa hoja delante de Dios,
Dios la hizo trizas con un solo argumento. Escúcheme. Cuando yo le saco 1000 argumentos a Dios, Dios no necesita sino uno solo para hacer trizas mi lista. Y Dios me trajo al pasado, cuando en una ocasión mi esposa estaba en embarazo, estaba esperando a mi hijo. Y cuando íbamos al médico, el médico nos devolvía diciéndonos que mi hijo iba a salir con problemas, que venía enfermo. Y cuando yo le clamé a él, y cuando yo, y cuando yo le dije a Dios que si sanaba a mi hijo yo le servía, que si sanaba a mi hijo, que si permitía que todo saliera bien, le iba a servir eternamente. Y Dios me dijo: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del milagro que hice hace tanto tiempo? ¿Te acuerdas que me dijiste que por encima de cualquier cosa me ibas a servir? Ese día caí de rodillas. Ese día lloré como nunca había llorado. Y cuando volteé a mirar y vi a mi hijo, no me quedó otra sino darle el mejor aplauso a Dios y decirle: Dios, gracias. Gracias porque has estado conmigo. Gracias porque siempre cumples tu palabra. Ahora yo quiero retarle a usted a que haga una lista en esta mañana, a que saque todos sus argumentos, a que saque todo lo que usted tiene y le diga a Dios: por esto no lo hago. Y le pida a Dios que le vuelva hacia el pasado y que traiga un solo argumento que destroce su lista. Muchos aquí Dios les sanó de la muerte. Muchos aquí Dios les restauró. Muchos aquí Dios libró sus hijos. Muchos aquí Dios les levantó de la quiebra, de la miseria y la pobreza. Ahora hay muchos argumentos. Ahora no hay nada que te conmueva. Ahora no hay nada que te ponga un freno en el camino. Pero si eres consciente como Jonás, te darás cuenta como yo que no tenemos otra opción, que hay un mensaje que nos conmueve, que hay una palabra que nos retumbará siempre y hará eco dentro de nosotros, que se llama el amor de Dios. Que podemos perderlo todo, pero el amor de Dios seguirá intacto. Yo quiero que usted se coloque en pie en esta hora. Yo quiero invitar a los ministros de alabanza. Yo quiero que saquemos conclusiones. Yo quiero que saquemos el lápiz y anotemos nuestra lista. ¿Cuántos argumentos tengo para apartarme del Señor? ¿Cuántos argumentos tengo para huir de su presencia? ¿Qué tan contundentes son mis argumentos? ¿Qué tanto contenido tienen? ¿Qué tanta fuerza tienen?
tanto valor tienen mis argumentos? Jonás había tenido una oportunidad. Falló, pero Dios volvió a darle una segunda oportunidad. Pero Nínive quizás era la única oportunidad que iba a tener. Podía seguir lleno de soberbia. Podía levantarse y decirle: tú no vienes de Dios, y matar a Jonás. Podía decirle a Jonás: Dios no te envió ni te enviará. Y seguir en su mal camino. Pero gracias a Dios pudo entender Nínive. Y cuando escuchó la palabra, dice que inmediatamente cayeron en cuenta y dice, y se arrepintieron. Y se convirtieron de su mal camino. Y vino el rey. Y dice que le dio por ordenanza imperativa hasta los animales que ayunaran. Porque dijo: quizás Dios, diga conmigo, quizás Dios. Dígalo conmigo fuerte: quizás Dios. Quizás Dios en esta mañana haga lo mismo conmigo. Quizás Dios se arrepienta del mal que ha declarado sobre mí. Quizás Dios me dé hoy una segunda oportunidad. El rey dijo: quizás Dios. Y empezaron a buscar a Dios. Empezaron quizás a hacer lo que no hacían hace mucho tiempo: orar con un corazón limpio y sincero. Hablar con Dios como quien habla con su mejor amigo. Tener un corazón sincero con Él y dejar los argumentos. Y es entonces cuando dice en el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron. Dios está viendo. Él me conoce a mí. Él conoce si mi adoración es sincera o no es sincera. Él va mucho más allá. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo quiero ver la mano de Dios sobre mí. Yo quiero volver a sentir a Dios como lo sentía antes. Yo quiero que Dios vea que es más fuerte lo que Él puede hacer en mí que lo que yo pueda hacer por mí.
Yo quiero que Dios me ayude a cambiar. Yo quiero que Dios quite la dureza de mi corazón. Yo no quiero demostrarle a Dios que soy bueno. Yo quiero demostrarle a Él que quiero. Yo quiero que Él entienda que mis fuerzas se acabaron. Pero también que quiero que Él entienda que quiero que me multiplique las fuerzas. Pues la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas para gente como yo, para aquellos que no tenemos ninguna. Quizás sientes que llegaste al final del camino, pero he venido a decirte: hoy Dios puede multiplicar tus fuerzas. Hoy Dios puede levantarte de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo.